Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, una vez más. Bienvenidos a todos los que nos están viendo por Facebook Live. Aleluya. Aleluya, lo que también me van a estar viendo por medio de YouTube o por medio de las redes sociales. Dios te bendiga grandemente. Aquí con usted, Pastor Flores, del Ministerio Voz Esperanza. Voz a Hope Ministry. You are very welcome to this service today. Bienvenidos a este servicio. Para que todos se pongan de pie. Los que estamos aquí en casa. Right there, if you wherever you're at, if you're at home, stand up on your feet, get your Bible. Estás en tu casa, ponte de pie. No reverencia al pastor, not reverence to the pastor, but reverence to God. Reverencia al Dios eterno. Agarra tu Biblia, get your Bible, aleluya. Que Dios es fiel y misericordioso. God is faithful, He is merciful. Aleluya, His mercy goes forever. Su misericordia es para siempre. Amén. Vamos a leer las escrituras en Génesis capítulo 28. We're going to open the Bibles to Genesis 28. Verse 12, verso número 12. Aleluya. El que no sabe dónde está Génesis es el último libro de la Biblia. If you don't know where Genesis is, the last book of the Bible, is it? ¿Es el último? ¿Está en medio? ¿Dónde está Génesis? El inicio. Genesis is not at the end. It's not in the middle, but it's the first book of the Bible. Si todos estamos buscando Génesis, ¿dónde está? Aleluya. Tenemos que tener una conversación. If we're still looking where Genesis is at, we gotta have a serious conversation. Amen. Vamos al verso número 12 rápidamente. Vamos a leer los primeros dos versículos, 12 y 13. De ahí iniciamos con una oración. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos. ¿Y qué pasó? Soñó. Dice, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tú. Te la daré a ti y a tú. Te la daré a ti y a tú. Créeme, iglesia, te la daré a ti y a tú. Amén, aleluya. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Padre, por tu grande amor y tu misericordia, Padre bendito. En este día, Señor, ponemos una vez más esta parte, Señor, del servicio en tus manos, la palabra, Señor, lo más importante, Señor, tu palabra que nos alimenta, tu palabra, Señor, mi Dios, que nos trae fortaleza. Father, we bless this day one more time, this service, and this part of the service, which is the Word. Father, Lord, the one that feeds us, the one that gives us the strength. Padre, gracias. Sea usted hablando por mí. Me quito yo para que usted sea hablando. Father, I remove myself. Let it be you talking, Father. Señor, mi Dios, Padre, sea usted. Espíritu Santo, bienvenido. Holy Spirit, you are welcome in this place. And we thank you, Holy Spirit. Le damos gracias, Espíritu Santo. Oh, Jesús de Nazaret. Oh, Yeshua HaMashiach. You are present in this place. Estás presente en este lugar. Y pasete por cada uno de vosotros. And pass through each one of us en el nombre de Jesús. And we all say, Amén. Amén. Den un fuerte aplauso y tome su lugar. Aleluya. Que Dios es fiel. Amén. Como tema, sin duda, al que persevera en Él, Dios promueve. Aleluya. Déjame lo digo de nuevo. Al que persevera en Él, Dios promueve. Más bien dicho, y el que lucha hasta el final, Dios bendice. Ese dos aleluyas, creo que nomás los entendieron la palabra profética. El que lucha hasta el final, Dios bendice. Aleluya. Estamos leyendo ahorita en Génesis 28, capítulo 28, verso 12. We're reading Genesis 28, verse 12. Dice, y soñó and he dreamed. Soñar, hermanos, es una parte de revelación. El sueño, cuando tiene un sueño, tiene una revelación. When you have a dream, you have a revelation. Cuando tienes un sueño, Dios trae una palabra a tu vida. When you have a dream, God brings a word unto you. Dice que él se acostó y él soñó. He had a dream. Qué bonito sueño. Soñar con una escalera y que bajan y que suben ángeles. Y qué hermoso es ver al Padre Eterno hacia arriba de esa escalera. It's beautiful to dream and see God on top of that ladder. And angels, they come down, and they go up. Hay un canto muy bonito que dice,
¿Cómo va el canto de Jacob? Era una escalera, movía ángeles. Los cantos bíblicos llevan fuego, porque la palabra es fuego. Songs that are biblical songs have fire in them, and the Spirit dwells in them because they're biblical. Because when it's biblical, there's fire in the Word of God. Porque hay poder, hay autoridad, y hay fuego en la palabra de Dios. Jacob soñó. ¿Quién era Jacob? ¿Alguien sabe quién era el padre de Jacob? Isaac. Y su padre de él, Isaac era Abraham. Pues Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿el Dios de quién? De Jacob. Era su descendencia, eran descendencias. ¿Es correcto? ¿O era Abraham? La palabra dice Abraham. Se los hago así, para que no se confundan en lo que la palabra dice. Por eso la Biblia habla del Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice que aquí él miraba una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios subían y bajaban, pero dice, y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti, tu descendencia. Número 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿A quién más le dio esta palabra a Dios? ¿A quién más le habló Dios de esta manera? Abraham. Cuando Abraham, lo que le cambió el nombre de Abraham a Abraham, fue cuando dijo, tal es que tu descendencia. Cuando Dios te da una promesa, la tendrás que seguir. A lo mejor tú no la miras, pero allá tu generación y la generación de tu generación tendrán que ver lo que Dios te ha prometido a ti. Lo que Dios dijo, Dios. Si Dios lo dijo, y si tú no lo miras en tu día de hoy, you don't see it today. Si tu padre no lo vio el día de ayer, tú lo verás mañana, y lo que tú no alcanzaste a ver lo verán tus hijos. Pues son eran generaciones, Abraham, Isaac y Jacob. No podía morir aquella palabra. Aquella palabra no podía acabarse. Tenía que seguir. Entonces, si Dios te dijo que te iba a usar, Dios te va a usar, no te preocupes. Dios lo va a hacer. Vas a alcanzar a ver lo que Dios quiere que tú veas, y tus hijos van a ver lo siguiente hasta que Cristo venga. Creemos que Cristo viene pronto, pero si ese pronto son 20 años más, son 2 generaciones aún más que siguen para ver la gloria de Dios. Dice el número 15, y aquí yo estoy contigo. Qué hermoso. Jehová hablando a Jacob, yo estoy contigo. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. Tell the one that's next to you, God is with you. Tócale el hombro, volteas y dígale, póngame atención, te quiero decir que Dios está contigo. Dice Jehová, y te guardaré por donde quiera que fueres. Mientras que estamos agarrados de la presencia de Dios, no hay nada. Te pueden empujar con violencia, pero Dios te recoge. Podrás pasar por valle de sombra y de muerte, pero no temerás tu corazón, porque tú estarás confiado en Jehová, porque Jehová está de tu lado. Y si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? Era lo que estaba soñando Jacob. Jacob, había una palabra que fue dada al padre, una palabra que fue dada a una generación, y él tenía que seguirla a dar. Hay gente que aún no quiere morir porque quiere ver aquello. Moisés no vio la tierra prometida. ¿Quién entró a la tierra? Josué. Dice el número 16, y despertó Jacob de su sueño. Vamos al 15 de nuevo.
He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene que cumplir lo que dice. Y si hay que regresar a casa, hay que regresar a casa, porque hay que acabar lo que Dios había traído. Cosa es que a veces Dios separa y Dios pone división entre medio. Lo que te quiero dar a entender es que Dios pone división en terreno para entrenarte. Por eso hay un desierto. Cuando tú vas al desierto, no quiere decir que tú estés al mismo desierto. Lo que tú estás pasando y atravesando no quiere decir que usted también lo está atravesando. Cada quien pasa un desierto distinto y de una manera distinta, donde Dios te enseña, opera contigo, donde te prepara, donde edifica, donde tú comienzas a dedicar al Señor, donde comienzas a glorificar al Señor. En ese desierto donde tú estás, en aquel sueño, en aquella revelación, es donde la gloria del Padre es exaltado y su nombre es glorificado por los siglos de los siglos. Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en donde, dígalo fuerte, está en donde, y yo no lo sabía. Aquí me da a entender y me explica que Jacob tuvo un encuentro con el Padre. ¿Cuántos hijos conocen de Dios porque el Padre les dice? ¿Cuántos padres le hemos hablado a nuestros hijos de que hay un Dios, de que Dios existe, de que Dios quiere bendecirte? Pero Jacob tuvo que pasar por un sueño, una revelación, para entender que allí estaba Dios. Así nuestros hijos un día van a tener un encuentro con el Padre y van a entender que aquí está Dios. Y que en este lugar está el Padre. Y que en este lugar se adora a Dios. Y que aquí se alaba a Dios. Y aquí se respeta a Dios. Aleluya. Número 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de y puerta. Entendió que donde estaba acostado era casa de Dios. Y aquella escalera era puerta al cielo. ¿Qué tiene que ver la escalera, hermanos? Con tu conexión con Dios. Ángeles que subían, ángeles que bajaban. Era una señal de decirte: hay bendiciones que te voy a entregar, pero también hay oraciones que tienen que subir. Hay bendiciones que suben, pero hay bendiciones que bajan. Pero para que tú puedas ver al Padre allá arriba, para que lo puedas ver y entender que el Padre es el que está encima de aquella escalera. Oh, aleluya. Para eso tienes que tener un encuentro. Puedo imaginarme que Jacob no entendía lo que pasaba. Puedo imaginarme que Jacob era aquella persona que, seguía lo que el otro decía, o iba corriendo, porque dice aquí: si ciertamente Jehová está en el lugar y yo no lo sabía. Si Jacob hubiera sabido que ahí estaba Dios, después lo hubiera llegado. Si Jacob hubiera sabido que ahí iba a ser el lugar de Peniel, ahí iba a ser el lugar de su bendición, desde cuando hubiera llegado, hubiera dejado todo y hubiera llegado al lugar santísimo. Si usted sabe que si va a caminar por allá hay una bendición, ¿usted qué va a hacer? Caminar por allá. Pero lo que Dios quiere no ponértela fácil. Dios lo que Él quiere es que usted y yo le busquemos, que usted y yo entendamos revelación, que usted y yo entendamos el poder divino del Padre. ¿Cuál es? Su presencia. Y cuando estés en su presencia, entenderás tú y yo, entenderemos que aquí está el Papá, que aquí está nuestro Padre Celestial, que Dios está en ese lugar. Aquí podemos sentir la presencia de Dios en este lugar, en este templo, en esta iglesia, en este edificio. Y muchos que han entrado han entendido que aquí está Dios. El sueño de Jacob hace énfasis en la gracia de Dios. Dios le asegura que es el Señor de la historia.
Jacob era el representante de la tercera generación que recibía la promesa del pacto de Abraham. Tercera generación. Abraham es primera, Isaac es segunda y Jacob es. Tu padre es pastor. Primera generación. Usted es. ¿Y Junior? Aleluya. Lo que no vio el padre no tendrá que ver el nieto. Aleluya. Lo que no vio el abuelo tendrá que ver el nieto. Amén. Lo que el padre no vio, que el abuelo vio, o el abuelo Dios le habló y el padre no lo vio, el nieto lo va a tener que cumplir. Lo que yo no alcance a ver, mis hijos lo tendrán que ver. Lo que mis ojos no alcancen, mis manos no alcancen a palpar, lo que mi padre no palpó, lo que yo no alcancé a palpar con mis manos, mis hijos lo van a tomar y lo van a poseer. Aquí nos está explicando Dios en la historia de Jacob. Dice que fue la tercera generación que recibía la promesa del pacto de Abraham. No porque Jacob era justo, escuchen esto. Jacob no era justo. Jacob era tramposo. Era engañador. El que no sabe, Jacob significa tramposo, engañador, impostor. Jacob no era justo, sino como una prueba del llamado y la fidelidad de Dios a Abraham. Dios va a darte por promesa a tu Padre Santo. Dios tiene que bendecirte porque fue promesa de generaciones pasadas. Usted va a decir, pero mi mamá no fue pastora, mi mamá no fue cristiana, mi mamá no estaba en la iglesia, mi papá tampoco. Pero tú no sabes qué generación más atrás tuvieron promesa que ella y sus generaciones, de generaciones iban a servir al Señor. Hay gente que dice, pues yo vengo del satanismo, yo vengo del catolicismo, yo vengo de esa, yo no vengo del cristianismo, yo no vengo de servir a Dios. Pero hay alguien en tu generación, hay alguien en la descendencia anterior que sirvió a Dios, que tuvo encuentro. Abraham tuvo encuentro con el Padre. Abraham dejó a madre y a padre y siguió al Señor, aleluya. Y luego Isaac siguió, pero Jacob era injusto. Pero Dios no se olvida. Dios te prepara y te da el encuentro. Por eso yo sé y entiendo que mi hijo Abraham, mi hijo José Alberto y mi hija Victoria tendrán su encuentro con el Padre. Y un día Dios les va a hablar. Lo que le di a su abuelo, lo que le di a su padre, ustedes lo van a alcanzar a ver. Es promesa. Hay un canto de la bendición que dice: y mis hijos, y los hijos de mis hijos, y sus hijos de sus hijos. Son generaciones, tu bendición es de generación. Hay gente que dice, pero es que yo no vengo de familia que lleva dones. A lo mejor tú no lo conoces, pero allá en el fondo, el tatarabuelo, a lo mejor sirvió al Padre y tú no supiste. A lo mejor había un primo, un tío, un hermano allá lejano que oró por ti para que tu generación fuera el que sirviera al Padre, para que tu generación y la generación de tus hijos se llenaran de la gloria del Padre. Dios sabía que Jacob tenía que continuar para que la palabra de Dios se cumpliera. Así es con nosotros. Dios te bendice a ti, pero tu generación, diga mi generación y la generación de mis hijos. Pero dígalo con fuerza, mi generación y la generación de mis hijos y la de sus hijos serán bendecidas porque el Padre lo dijo y Él lo hará. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dice, aunque Jacob nunca había escuchado la voz divina, el Señor se identificó a sí mismo con el Dios, como el Dios de Abraham y Isaac. Jacob nunca había escuchado la voz del Padre. Jacob nunca había estado en la presencia de Dios, pero Isaac y Abraham sí. Por eso se identificó el Dios con él y le dijo, soy el Dios de Abraham, Padre, y de Isaac. Vayamos a Génesis capítulo 32. We're going to read Genesis 32. Creo que este capítulo es muy reconocido, iglesia.
es muy reconocido. Creo que esta historia se la enseñaron a los niños. Creo que los jóvenes también un día la hemos aprendido. Y hoy la vamos a leer. Génesis 32:22. Y quiero que escuchen. Dice: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. ¿A todo lo que? Ahora escuchen bien esto. Aquí viene lo importante de la vida de Jacob. Dice, y así se quedó Jacob como hago pausa. Hay momentos, iglesia, que hay que pasar a la familia, claro. Hay momentos que tienes que pasar a la familia hacia un lado y quedarte solo. Y a veces somos tan necios que Dios lo hace por nosotros. Que Dios quita a la familia a un lado, dice que los hijos los mandó, a la esposa los mandó, a la familia los mandó, todo lo de él los mandó al otro lado y él se quedó solo. A veces pensamos que Dios nos dejó solos, pero Dios te dice en este día: te traje solo para que mi nombre sea exaltado. Te traje solo porque estoy a punto de cambiar tu nombre. Estoy a punto de promoverte. Cuando en un trabajo te promueven, no sigues siendo el 1000 usos del trabajo. Te comienzan después del 1000 usos, sigues como el encargado del 1000 usos. Y después de ahí, cuando vuelves a ser promovido, tienes que subir a ser promovido como el encargado de turno. Aleluya. Y después de ahí sigues como el supervisor del área. Y si tuviste bien y corriste bien el negocio y estuviste atento y fuiste bien, viene el dueño y te dice: haz una cosa, ahora me toca ponerte una sucursal a ti, me toca ponerte una tienda a ti, me toca ponerte a ti tu equipo y tú lo vas a manejar, porque ahora serás el dueño del lugar. Dios promueve cuando tú eres fiel. Si tú le crees, dice: Señor, a solas vengo contigo. Jacob entendió que era a solas para recibir la gloria de Dios. Puedo imaginarme que Jacob dijo: en aquel sueño vi una escalera. ¿A quién se le podría olvidar ese sueño? ¿A quién se le puede olvidar un sueño de ver ángeles subir y bajar? Dice que nadie puede ver al Padre porque cae muerto. ¿Correcto? Lo dice la palabra. Y aquí vamos a leer lo que pasa, porque Jacob lo vio. Santo. Seguimos. Dice: y así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descontó el muslo de Jacob mientras con él. ¿Mientras que, iglesia? Mientras que luchaba. Número 26. Y dijo: déjame porque raya el alba. Eso está hablando el ángel. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Aleluya. No te dejaré si no me bendice. Cuando cantábamos: bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora. Con fuerza: ahora. Bendíceme ahora. No te dejaré hasta que me bendigas. Hay gente que quiere orar y en 5 minutos quiere recibir la presencia de Dios. No es así. Ponte de rodillas. Ponte al Señor y: Señor, de aquí no me paro hasta que no sienta tu presencia. De aquí no me paro. De aquí no me levanto hasta que no me bautices en el Espíritu Santo, hasta que no me llenes de tu presencia. De aquí no me voy. Dile al ángel de Jehová: no te suelto hasta que me bendigas. No te voy a soltar porque quiero de tu bendición. ¡Qué atrevimiento de Jacob! En el primer sueño no lo hizo.
Me puedo imaginar que Jacob me lo hubiera pescado. En el primer encuentro Jacob no le dijo al ángel: no te suelto si no me bendices. No luchó con el ángel. Pero la segunda dijo: papá, de aquí no te me vas. Si eres el mismo Dios de Abraham, de Isaac y mío ahora, entonces no te suelto hasta que me entregues y me dé lo que es mío. Oh, aleluya, la iglesia. Dile al Padre: no me voy. Dígalo con fuerza: no me voy hasta que me bendigas. No te suelto hasta que me entregues lo mío. No me voy hasta no haber cumplido tus promesas en mi casa. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dice el número 27: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Aquí es un punto clave. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Jacob tuvo que reconocer el nombre que era él. ¿Qué era lo que Jacob hizo con su hermano cuando nació? ¿De dónde venía agarrado Jacob? De Saúl. Del pie, de acá del tobillo, venía agarrado. ¿Qué fue lo que compró? ¿Cómo le agarró? Engañando al padre. El impostor era engañador. Entonces, desde que nació, era tremendo Jacob. Cuando el ángel le pregunta: ¿y tu nombre cuál era? Tuvo que entender, decir: mi nombre es Jacob, y Jacob traducido significa impostor e engañador. Pero fíjate lo hermoso que es Dios, que cuando Dios te promueve, cuando Dios te da, cambia tu nombre. Usted va a decir: ya no voy a ser yo José, ahora voy a ser... No, estamos hablando espiritualmente hablando. Fíjate lo que le cambia. Le dice, número 28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Fuerte, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Cuando vences, cuando tienes la victoria, hay cambio de nombre. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo a él. Pero vamos al número 30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. ¿Cómo lo llamó? Peniel. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada a mí. Dice que no murió. Peniel. Yo te pregunto: ¿dónde está tu Peniel? ¿Dónde está el Peniel? ¿Dónde está aquella escalera? ¿Dónde está aquella revelación? ¿Dónde está lo que estás anhelando ver? ¿Dónde está Peniel de tu vida? ¿O no has pasado ni por el primer sueño que tuvo Jacob? Dice el 31: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Saben por qué cojeaba? Era para que de aquí en adelante yo no dependiera de él, dependiera de Dios. Y para que se acordara que en el proceso tuvo que pasar sufrimiento. En el proceso tuvo que pasar una cosa, un sufrimiento, aquel llorar, aquella cosa, aquella lucha, y que se acordara cada día que aquel cogiendo que estaba haciendo era porque había luchado y había recibido. Era para que nunca se le olvidara quién es Dios, para que nunca se le olvidara quién fue el que le envió y que él ahora sirve. A veces decimos al Señor: Dios, ¿por qué me permites esta prueba? ¿Por qué me permites llorar de esta manera? ¿Por qué me permites sufrir de esta manera? Y Dios lo permite para cuando Dios te bendiga, Dios te llene, dependas de Él y no de tu fuerza. Quiero explicarte varias cosas. En el 27 te voy a explicar algo. El varón sabio, sin dudas, el nombre de Jacob es debido y repetirlo a causa de su significado impostor o engañador. Jacob tenía que reconocer su debilidad antes de ser transformado
Pero en el verso 18, Israel significa el príncipe con Dios, el que lucha con Dios o Dios lucha. A pesar de sus debilidades de carácter, Dios celebra a Jacob por su tenacidad. Él es un luchador como tal. Cuando tú vences y eres victorioso, más adelante va a haber alguien que te va a recordar. Escucha esto. Cuando usted es más que victorioso y que Dios te bendice, y tu testimonio va a tener que sonar de generación en generaciones. Tu testimonio va a tener que ser escuchado por muchas áreas, por muchas personas. ¿Por qué te lo digo? Porque Oseas menciona a Jacob en el capítulo 12, usando a Jacob como aquel ejemplo de luchar, como aquel ejemplo. En Oseas 12, del verso 2 al 6, dice: pleito tenía Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. En Betel le halló. ¿Dónde le halló Jacob? En Betel. Y dice: y ahí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio. En tu Dios confía siempre. O sea, le estaba hablando a uno de ahí, ahí con él conversando, y le está hablando de Jacob, que Jacob había luchado, que Jehová mismo había luchado con Dios, con Jacob, y Jacob había vencido. ¿Qué le dio a entender? Que vas a tener pruebas y luchas, no te des por vencido. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Esfuérzate y sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estoy contigo. O sea, la lucha de Jacob fue después hablada de nuevo. El testimonio de decir: si Jacob luchó y fue bendecido, yo también puedo seguir bendecido. Yo si lucho y comienzo a luchar y lucho y persevero ante la presencia de Dios, Dios me va a bendecir. Usted y yo queremos bendiciones, tenemos que continuar luchando. No puedes luchar viernes, sábado, domingo, lunes, martes y miércoles, ya no vas a luchar. Tienes que luchar todos los días. No quieras orar el viernes y el domingo, pero los demás días no orar. Jacob le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Aleluya. ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a luchar? ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a luchar por tu bendición? 2 días, 5 meses, hasta que llegue el desánimo. El ejemplo de Jacob fue que voy a luchar y no te suelta que me bendigas. Que dice: aunque me canse, aunque me fatigue, aunque ya no pueda, no te suelto. Aunque no esté viendo el resultado de lo que estoy pidiendo, no te suelto. Aunque no pueda ver el milagro, no te suelto. El 31 quiere decir que él cojeaba. Esto simboliza lo que costó en términos de pérdida de orgullo. La transformación sufrida por el pueblo de Dios, aunque el énfasis recae sobre la lucha sostenida por Jacob, su transformación personal es importante elemento secundario. Quiere decir que lo que Dios hizo era para que lo recordara siempre. ¿Yo por qué le soy fiel a Dios? Porque recuerdo de dónde me sacó. Y si ahora cojeo, sé por qué cojeo. Porque Dios me dio la vida y me dio la oportunidad de seguir siendo bendecido. Jacob, el resto de su vida, cogió, pero fue bendecido. Imagínate caminar derecho toda tu vida, y porque en una oportunidad luchaste con el ángel y no lo soltaste,
¿Cuál sufrimiento estás dispuesto a pasar? ¿Qué dolor estás dispuesto a pasar para ser bendecido? ¿El perderlo todo? ¿En el proceso? ¿El que miras en rojo tu estado de cuenta y en vez de para arriba más para abajo? En que miras tu casa y ya la familia tuya no se para allí, ya ni la mosca se para en tu casa. ¿Qué proceso, qué dolor estás dispuesto a pasar para ser bendecido tú y tu casa? Yo le decía al Padre en este día, llegué aquí el día de hoy y dije, Padre, estoy dispuesto a pasar este dolor. Estoy dispuesto a pasar este dolor. A los que están viendo redes sociales, te hago la pregunta y termino con esto. ¿Estás dispuesto a luchar por la promesa del Padre en tu vida? ¿Estás dispuesto a luchar y pelear y perseverar para que Dios bendiga tu vida, tu casa, tus hijos? ¿O estás listo para dar espalda y volver atrás? Dios bendice al que le es fiel. Dios bendice al que es obediente. Dios bendice al que lucha hasta el final. Nuestra promesa está en el cielo y hasta el final tenemos que luchar para ver la promesa del Padre, un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios te bendiga.